Mis padres me llevaron a juicio por la herencia de $4.8 que mi abuelo me dejó. Señoría, ella trabaja como camarera, claramente no es apta para administrar dinero, dijeron. El juez asintió y se burló, una camarera manejando millones, brillante. Todos se rieron. Entonces me levanté y dije, en realidad, señoría, me gradué en Derecho en Harvard y acabo de grabar todo. El juez se puso pálido. Mi nombre es Halley y tengo 28 años. El mazo cayó como un disparo y 23 personas en esa sala del tribunal estallaron en risas a mi costa. El propio juez se secaba las lágrimas de los ojos mientras declaraba que yo era claramente no apta para administrar millones. Mis propios padres estaban sentados allí, sonriendo con aire de suficiencia como si acabaran de ganar la lotería, lo que en sus mentes habían hecho. ¿Desde dónde están viendo esto hoy? Dejen su ubicación en los comentarios de abajo y pulsen el botón de me gusta y suscribir. Si alguna vez se han sentido completamente traicionados por las personas que se suponía que debían amarlos, definitivamente querrán quedarse para ver lo que sucedió después. Permítanme retroceder para explicar cómo terminé siendo el hazmerreír en mi propia audiencia de herencia. Todo comenzó cuando yo tenía 7 años, de pie en mi habitación de la infancia mientras mis padres empacaban mi pequeña maleta. El abuelo William quiere que te quedes con él por un tiempo, dijo mamá, sin mirarme a los ojos. Solo hasta que resolvamos algunas cosas. Ese tiempo duró 21 años y, sinceramente, fue lo mejor que me ha pasado. Mis padres, Robert y Linda Morrison, no eran malvados. Simplemente eran personas de conveniencia. Les encantaba la idea de tener dinero, pero no la responsabilidad que conllevaba. Cuando nací, el abuelo William ya estaba decepcionado de su hijo. Papá tenía este talento para las grandes ideas y cero capacidad para llevarlas a cabo. Mamá era hermosa, encantadora y completamente alérgica a cualquier cosa que se pareciera al trabajo duro. El abuelo vio lo que estaba sucediendo. Yo llegaba a las cenas familiares con moratones en las espinillas, por chocar con muebles que no habían sido apartados de los pasillos. Mi ropa nunca me quedaba del todo bien, ¿saben? Porque nadie prestaba atención a cuando se me quedaba pequeña. No sufrí abusos, solo fui olvidada, como una planta de interior que se riega de vez en cuando. ¿Qué te parecería tener tu propia habitación en casa del abuelo?, me preguntó una tarde. Yo tenía 8 años entonces, lo suficientemente mayor como para reconocer un rescate cuando lo veía. ¿Con libros en una gran ventana? ¿Puedo llevar mi osito de peluche? Absolutamente. Esa conversación lo cambió todo. En cuestión de meses, estaba viviendo legalmente con el abuelo William. Mis padres me visitaban en días festivos y cumpleaños, interpretaban el papel de padres cariñosos para las fotos y luego desaparecían de nuevo a sus vidas sociales. Conseguían quedar bien sin ejercer realmente la paternidad. La clásica eficiencia de los Morrison. El abuelo William era todo lo que ellos no eran. Constante, presente, interesado en mis pensamientos y sueños. Me enseñó a jugar al ajedrez, me ayudó con los deberes y nunca me hizo sentir como una molestia. Cuando mostré interés en el equipo de debate, me llevó a todos los torneos. Cuando decidí que quería estudiar Derecho, sonrió y dijo, ahora eso suena como una Morrison con algo de sentido común. El día que entré en Harvard, llamé a mis padres para darles la noticia. La primera pregunta de papá fue, ¿cuánto le va a costar esto a tu abuelo? Porque, por supuesto, de eso se trataba. Vivir con el abuelo William era como tener tu propio animador personal que casualmente tenía un patrimonio de $30 millones. No es que lo ostentara. El hombre conducía un Honda de 15 años y remendaba sus propios calcetines. El dinero es una herramienta, Halley, decía. En el momento en que se convierte en tu identidad, te has perdido a ti misma. Mis padres nunca aprendieron esa lección. Vivían en una bonita casa que el abuelo William les compró, conducían coches que él financiaba y asistían a galas benéficas con su dinero. Eran básicamente nietos profesionales. Y eran realmente buenos en ello. Tu padre tiene una gran visión, me decía el abuelo con una mirada que indicaba que estaba tratando de convencerse a sí mismo. Solo necesita encontrar la oportunidad adecuada, ¿verdad? 47 años y todavía buscando su gran oportunidad. Mientras tanto, mamá organizaba clubes de lectura para señoras adineradas y lo llamaba desarrollo intelectual.
Los libros nunca tenían más de 200 páginas. Pero esto es lo que mis padres no se dieron cuenta mientras jugaban a la casita con el dinero del abuelo. Él estaba observando. Siempre observando. Vio como nunca preguntaban por mis notas. Como olvidaron mi cumpleaños 3 años seguidos. Como se presentaban en las reuniones familiares con regalos caros el uno para el otro y algún regalo de farmacia comprado a toda prisa para mí. ¿Alguna vez te llaman para saber cómo estás?, me preguntó el abuelo cuando yo tenía 14 años. Mamá me envió un mensaje de texto la semana pasada, mentí. ¿Sobre qué? Solo cosas. Él sabía que estaba mintiendo. Yo sabía que él lo sabía, pero el abuelo William era demasiado elegante para presionar. En cambio, simplemente se aseguró de que yo nunca sintiera la ausencia. Clases de piano, campamentos de verano, preparación para la universidad, tutorías. Se presentaba en las reuniones de padres y maestros y tomaba notas como si mi futuro realmente le importara, porque así era. Cuando empecé en Harvard, el abuelo insistió en llevarme él mismo. La primera Morrison en asistir a una universidad de la Ivy League, dijo, con las manos aferradas al volante. Tus padres no pudieron venir. Papá tiene una reunión de negocios. Mamá tiene su club de lectura. El día de la mudanza, me encogí de hombros como si no importara. Son gente ocupada. Todos estamos ocupados, cariño. Se trata de prioridades. En ese viaje a Cambridge fue cuando mencionó por primera vez el testamento. He estado pensando en el legado últimamente, dijo casualmente. ¿Qué es lo que realmente importa cuando ya no estás? Abuelo, no te vas a ir a ninguna parte en décadas. Quizás, pero cuando lo haga, quiero asegurarme de dejar las cosas en las manos adecuadas. Manos responsables. Pensé que se refería a papá. ¡Qué poco sabía yo! En Harvard, me sumergí en el estudio del derecho constitucional, el litigio corporativo y las finanzas internacionales. El abuelo me visitaba cada semestre, sentándose al fondo de mis competiciones de tribunales simulados con una sonrisa de orgullo que hacía que todas las noches de estudio valieran la pena. Mis padres vinieron a la graduación. Llegaron 15 minutos tarde y se fueron durante la recepción. Mamá se quejó todo el tiempo de las sillas incómodas y la duración de la ceremonia. Papá pasó la mayor parte del tiempo con su teléfono, probablemente planeando su próxima gran oportunidad de inversión. Facultad de Derecho de Harvard, dijo el abuelo esa noche en la cena. En el 10% superior de tu clase. No podría estar más orgulloso. Mis padres asintieron educadamente, como si hubiera anunciado que había aprendido a hacer tostadas. Esa debería haber sido mi primera pista de lo que se avecinaba. El abuelo William murió un martes de marzo. Silenciosamente mientras dormía, sin dramas, sin prisas de último momento para conversaciones junto a la cama. Simplemente en paz, lo que de alguna manera lo hizo peor. Yo tenía 26 años, 2 años después de salir de Harvard, trabajando en un pequeño bufete en Boston. La llamada llegó de su ama de llaves a las 6:30 de la mañana. Señorita Halley, creo que debería venir a casa. Conduje las 4 horas hasta su casa en Connecticut aturdida. Mis padres ya estaban allí, moviéndose por su estudio con una eficiencia concentrada que me revolvió el estómago. No estaban de luto. Estaban haciendo inventario. Oh, cariño, dijo mamá, envolviéndome en un abrazo superficial. Todos vamos a extrañarlo terriblemente. ¿Qué están haciendo?, pregunté, viendo a papá examinar unos papeles en el escritorio del abuelo. Solo organizando, dijo sin levantar la vista. Estas cosas deben manejarse adecuadamente. El funeral fue hermoso. El abuelo lo habría odiado. Demasiada pompa, demasiado gasto. Mamá insistió en el ataúd de caoba, las flores importadas, la catedral en lugar del simple servicio religioso que él había querido. ¿Se merece lo mejor?, seguía diciendo. ¿Con el dinero de quién?, me pregunté, pero me quedé callada. El duelo te vuelve diplomático. Después del servicio, la gente se me acercaba con historias sobre la generosidad del abuelo, como había pagado silenciosamente las facturas médicas de alguien o financiado becas para niños que no podían permitirse la universidad. Había vivido con el hombre durante 21 años y apenas sabía la mitad de todo eso. Había estado ayudando a la gente toda su vida adulta y nunca lo mencionó ni una vez.
Él pensaba que eras lo más maravilloso del mundo, me dijo la señora Henderson de la casa de al lado. Siempre hablando de su brillante nieta que iba a cambiar el mundo. Mientras tanto, mis padres estaban a 3 mesas de distancia, aceptando condolencias como si hubieran perdido a su amigo más querido en lugar del hombre que había estado financiando todo su estilo de vida. La lectura del testamento estaba programada para el miércoles siguiente. Procedimiento estándar, explicó el abogado. Nada de qué preocuparse. Pero noté que mis padres pasaban esos días en conversaciones susurradas que se detenían cada vez que yo entraba en la habitación. ¿Estás preocupado por algo?, le pregunté a papá ese domingo. ¿Preocupado? No, solo que hay mucho que arreglar cuando alguien fallece. Intereses comerciales, propiedades, es complicado. ¿Podría ayudar? Sé algo sobre asuntos legales. Eso es muy amable, cariño, pero esto es un asunto de familia. ¿Asunto de familia? Como si yo no fuera de la familia. Como si 21 años de ser más hija que nieta no contaran para nada. El martes por la noche, no pude dormir. Algo se sentía mal, pero no podía identificar qué era. Mis padres se comportaban de manera diferente. Demasiado cuidadosos con sus palabras, demasiado interesados en mi horario. Cuando mencioné que tal vez me tomaría unas semanas libres del trabajo para ayudar a arreglar los asuntos del abuelo, papá prácticamente saltó de su silla. No hay necesidad de eso, dijo rápidamente. Podemos manejarlo todo. Yo también vivo aquí. ¿Vivías aquí? Este fue tu hogar durante la mayor parte de tu vida. Por supuesto, cariño. Pero ahora tienes tu propia vida. ¿Tu carrera? El abuelo no querría que la pusieras en espera. ¿Desde cuándo se preocupaban mis padres por mi carrera? ¿Desde cuándo les preocupaba que yo pusiera algo en espera? Había estado poniendo mi vida en espera para su conveniencia desde la infancia. Fue entonces cuando me di cuenta. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados porque yo estuviera involucrada en algo que querían manejar ellos mismos. La lectura del testamento fue a las 2 de la tarde del miércoles. Llevaba el vestido azul marino que el abuelo me había comprado para mi graduación de la Facultad de Derecho. Profesional, respetuosa, lista para lo que viniera. Debería haber llevado una armadura en su lugar. ¿Alguna vez han experimentado una traición tan completa que duele físicamente? Dejen un comentario si han sentido esa puñalada por la espalda de la familia. El abogado, el señor Peterson, conocía a nuestra familia desde hacía 30 años. Parecía genuinamente incómodo mientras extendía los documentos sobre su escritorio de caoba. Mis padres se sentaron frente a mí, con las manos cruzadas y expresiones cuidadosamente neutrales. Esto es algo inusual, comenzó Peterson, ajustándose las gafas. William hizo varios cambios en su testamento durante los últimos 2 años. Se me cayó el alma a los pies. Cambios significaban complicaciones. Complicaciones significaban que mis padres se habían ensuciado las manos. La principal beneficiaria del patrimonio de los Morrison es Hallie Morrison, de 26 años, residente actual en Boston, Massachusetts. El silencio fue ensordecedor. Miré fijamente a Peterson, segura de haber oído mal. Las expresiones cuidadosamente neutrales de mis padres se resquebrajaron ligeramente. Lo siento, dijo papá, con la voz tensa. ¿Dijo usted principal beneficiaria? El patrimonio asciende a aproximadamente $4.8 millones, continuó Peterson. Incluyendo activos líquidos, propiedades y participaciones en negocios. La señorita Morrison hereda el 95% del patrimonio. La mano de mamá voló a su garganta. ¿95%? El 5% restante se divide entre Robert Morrison y varias organizaciones benéficas designadas. 5%. Después de 47 años de ser el hijo perfecto, mi padre obtenía el 5% del patrimonio de su padre. Eso es alrededor de $240.000. Una buena suma, claro, pero no los millones que había estado esperando durante décadas. Debe haber algún error, dijo papá, inclinándose hacia adelante. Mi padre siempre dijo que el patrimonio se dividiría entre los miembros de la familia. El señor Morrison fue muy específico sobre sus intenciones, respondió Peterson.
Sintió que Halley demostraba la responsabilidad y el juicio necesarios para honrar su legado. Me quedé allí, paralizada. 4.8 millones de dólares, más dinero del que podría gastar en varias vidas. Suficiente para hacer lo que quisiera cuando quisiera. Y lo había heredado de la única persona que realmente me había amado. Esto es ridículo, explotó finalmente mamá. Es solo una niña. No tiene experiencia en el manejo del dinero. Tiene 26 años y un título de Derecho de Harvard, dijo Peterson suavemente. Un título no significa que entienda de negocios, añadió papá. Su padre sentía que Halley poseía ambas cualidades, experiencia y sabiduría. La reunión continuó durante otra hora, pero apenas la escuché. La conmoción de mis padres se había cristalizado en ira, y luego en determinación. Prácticamente podía ver los engranajes girando en sus cabezas, impugnaciones legales, audiencias de competencia, lo que fuera necesario para poner sus manos en el dinero del abuelo. Por supuesto, el testamento está sujeto a validación, mencionó Peterson mientras nos preparábamos para irnos. Procedimiento estándar. El tribunal necesitará validar el documento antes de que los activos puedan ser transferidos. Bingo. Mis padres intercambiaron una mirada que decía que habían encontrado su oportunidad. ¿Cuánto tiempo suele tardar la validación?, preguntó mamá dulcemente. De 6 meses a 1 año, dependiendo de las complicaciones. Ya estaban planeando complicaciones. Esa noche, mis padres me invitaron a cenar al club de campo. Invitamos nosotros, dijeron. Es hora de hablar de todo como una familia. Debería haberlo visto venir. Queremos impugnar el testamento, dijo papá durante los aperitivos. No por codicia, sino por preocupación por tu bienestar. Mi bienestar. Cariño, tienes 26 años, dijo mamá. Nunca has manejado nada más grande que una cuenta corriente. Este tipo de dinero cambia a la gente. Atrae el tipo equivocado de atención. ¿Qué están sugiriendo? Un fideicomiso, dijo papá, con fideicomisarios experimentados, mamá y yo. Administraríamos el patrimonio hasta que seas mayor. Más preparada. Dejé mi tenedor con cuidado. ¿Preparada para qué exactamente? Para manejar esta responsabilidad. El abuelo William tenía buenas intenciones, pero no estaba pensando con claridad al final. En realidad, el abuelo había estado pensando con más claridad que nunca. Había visto exactamente quiénes eran mis padres y me había protegido en consecuencia. Incluso desde la tumba, seguía cuidando de mí. Agradezco su preocupación, dije. Pero soy perfectamente capaz de administrar mi herencia. Sus rostros se oscurecieron. El acto de padres amorosos y preocupados se desvaneció como el humo. Ya veremos eso, dijo papá en voz baja. Y fue entonces cuando supe que la verdadera lucha acababa de comenzar. Los documentos legales llegaron por mensajero 3 semanas después. Mis padres impugnaban el testamento por motivos de influencia indebida e incapacidad de la beneficiaria. Afirmaban que el abuelo William había sido manipulado para cambiar su testamento y que yo carecía de la experiencia para administrar una herencia tan sustancial. Su abogado era caro. El tipo de caro que significaba que ya estaban gastando dinero que esperaban ganar. Este es el procedimiento estándar, explicó mi propia abogada durante nuestra primera reunión. Las disputas familiares por herencias ocurren todo el tiempo. Pero el testamento era claro. El abuelo era mentalmente competente cuando tomó estas decisiones. Sus padres argumentan lo contrario. Han presentado pruebas que sugieren que fue indebidamente influenciado por alguien con un interés financiero en el resultado. Alguien, es decir, yo. Alguien, es decir, usted. La ironía era sofocante. Mis padres, que habían vivido de la generosidad del abuelo durante décadas sin contribuir nada significativo a su vida, me acusaban de manipulación. A mí, que había sido demasiado orgullosa para pedirle dinero para gasolina durante la universidad. Pero aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Durante los procedimientos de validación, todos los activos del patrimonio se congelan. Eso significaba que mi herencia estaba bloqueada en un limbo legal, pero también significaba que mis padres tampoco podían tocarla. Desafortunadamente, también significaba que no podía acceder a mi propia cuenta de ahorros,
que había sido misteriosamente marcada como potencialmente conectada a los activos del patrimonio. ¿Cómo está conectada mi cuenta personal a todo esto?, le pregunté a Peterson. Su abuelo hizo depósitos ocasionales a lo largo de los años, regalos, pagos de matrícula. El tribunal quiere asegurarse de que no haya mezcla de activos. Genial. Así que, mientras mis padres continuaban viviendo en su casa pagada con sus coches pagados, yo estaba repentinamente en la ruina. Realmente en la ruina. Como para comer fideos instantáneos para cenar. Fue entonces cuando mi amiga de la universidad, Sara, llamó con una proposición. Estaba abriendo una pequeña cafetería cerca del campus y necesitaba ayuda para ponerla en marcha. Solo temporal, dijo. Unos pocos turnos aquí y allá hasta que pueda contratar personal permanente. No puedo pagar mucho, advirtió. Ahora mismo, limpiaría mesas por comida gratis, le dije. Y eso es exactamente lo que hice. La cafetería de Sara era diminuta, quizás 12 mesas, especializada en café y comidas ligeras para estudiantes. Trabajaba en los turnos de noche 3 veces por semana, sirviendo sándwiches y limpiando mesas. No era glamuroso, pero era un trabajo honesto que pagaba lo suficiente para mantener mi apartamento estudio. El trabajo era en realidad terapéutico. Después de pasar meses ahogada en documentos legales y declaraciones, había algo satisfactorio en la simplicidad de tomar pedidos y limpiar mesas. Sin dinámicas familiares complicadas. Sin motivos ocultos, solo café, conversaciones y propinas decentes de los universitarios. Pareces diferente a la mayoría de los graduados de Derecho, mencionó un cliente habitual. ¿En qué sentido? Menos estirada, más real. Si él supiera. Llevaba trabajando en la cafetería unas 6 semanas cuando sucedió. Estaba reponiendo la estación de café cuando noté a una pareja familiar en la mesa 4. No eran clientes que reconociera, sino caras familiares de otro lugar. Amigos de la familia de mis padres, los Henderson, que habían estado en el funeral del abuelo. Me miraban con expresiones de sorpresa y lo que parecía sospechosamente piedad. La señora Henderson se acercó al mostrador cuando les llevé la cuenta. Hallie, querida, ¿eres realmente tú? Hola, señora Henderson. ¿Cómo está? Estoy bien, pero me sorprende verte aquí. Sus ojos examinaron mi delantal de la cafetería y las manchas de café en mi camisa. ¿Estás trabajando aquí? Solo ayudando a una amiga, dije casualmente. Oh, qué bien. Pero su expresión decía que no estaba nada bien. Decía que ya estaba planeando la llamada telefónica que haría en el momento en que llegara a casa. 2 días después, sonó mi teléfono. El número de mamá. Hallie, cariño, tenemos que hablar. La emboscada llegó disfrazada de cena dominical. Mis padres me invitaron a su casa, afirmando que querían discutir una resolución pacífica a la impugnación del testamento. Lo que realmente querían era presentar sus pruebas de que yo no era apta para heredar millones. Hemos oído que estás trabajando como camarera, dijo mamá durante el asado, que estaba bastante segura de que provenía de un restaurante. Estoy ayudando a una amiga con su cafetería. Sirviendo café, aclaró papá. Limpiando mesas. ¿Un trabajo honesto? Por supuesto, querida. Pero plantea preguntas sobre tu juicio, sobre tu capacidad para administrar activos significativos. Dejé mi tenedor. ¿Qué preguntas? Bueno, mamá intercambió una mirada con papá. Si tuvieras un sentido de los negocios adecuado, ¿no estarías usando este tiempo de manera más productiva? Haciendo contactos, quizás, construyendo relaciones profesionales. En lugar de aceptar limosnas del patrimonio de su abuelo durante décadas, quieren decir. La temperatura en la habitación bajó unos 20 grados. Nunca hemos aceptado limosnas, dijo papá con rigidez. Tu abuelo era generoso con la familia. ¿Es diferente? Porque desde donde yo lo veo, parece que han estado viviendo de su dinero durante toda mi vida. Basta ya, espetó mamá. Esta actitud es exactamente de lo que estamos hablando. Este resentimiento, esta hostilidad hacia la familia. No es saludable. Lo que no es saludable son 2 adultos demandando a su hija porque no pueden aceptar que papá finalmente los vio por lo que realmente son. La máscara se deslizó por completo entonces.
No más padres preocupados. No más dinámicas familiares amorosas. Solo pura codicia calculadora. No te mereces ese dinero, dijo papá en voz baja. Tú no lo construiste. No te lo ganaste. Simplemente estuviste en el lugar correcto en el momento adecuado. Y ustedes sí se lo ganaron siendo una decepción profesional durante 47 años. Veremos qué piensa el tribunal sobre tu idoneidad como heredera, dijo mamá, levantándose abruptamente. Especialmente cuando vean cómo estás viviendo actualmente. Quieren decir, manteniéndome honestamente con trabajo real en lugar de vivir del dinero de la familia. Nos referimos a alguien que claramente no puede administrar sus propias finanzas, y mucho menos millones de dólares. Tenían fotos. La señora Henderson había sido minuciosa, tomando fotos de mí con mi delantal de la cafetería, con aspecto cansado y manchado de café. La evidencia perfecta de mi apuro financiero y mi mal juicio. El tribunal verá estas, dijo papá, deslizando las fotos impresas sobre la mesa, junto con el testimonio de testigos de carácter sobre tu reciente declive. Miré las imágenes. En ellas, me veía exactamente como lo que era, una joven trabajando en un empleo honesto para pagar sus facturas. Pero a través de la lente de mis padres, parecía alguien que no podía manejar el dinero. Alguien que había desperdiciado oportunidades y terminado sirviendo mesas. ¿Saben qué?, dije, levantándome. Tienen toda la razón en una cosa. No soy la hija que criaron. ¿Qué se supone que significa eso? La hija que criaron habría entregado el dinero a estas alturas. Se habría disculpado porque el abuelo la amaba más de lo que los amaba a ustedes. Habría hecho de la codicia de ustedes su problema a resolver. Me dirigí hacia la puerta, dejando las fotos esparcidas sobre la mesa del comedor. Pero esto es lo que no entienden sobre la nieta que el abuelo William crió. Ella no se rinde. Y definitivamente no cede ante los matones. Ya veremos eso, me gritó mamá. Sí, dije por encima del hombro. Lo veremos. La fecha del juicio se fijó para el mes siguiente. Mis padres confiaban en que habían probado su caso. Después de todo, ¿qué juez confiaría millones de dólares a una mujer que ni siquiera podía permitirse dejar de servir mesas durante su disputa por la herencia? No tenían idea de lo que se avecinaba. ¿Alguna vez los han subestimado tanto que realmente funcionó a su favor? Hágamelo saber en los comentarios, porque están a punto de descubrir cuán equivocados estaban mis padres sobre todo. 3 días antes de la audiencia en el tribunal, mi abogada, Rebecca, me dio un consejo que lo cambiaría todo. Trae un dispositivo de grabación, dijo de manera práctica. No para tender una trampa a nadie, solo para protegerte. A veces los jueces olvidan su formación cuando las dinámicas familiares se calientan. La miré fijamente. ¿Es eso legal? Connecticut es un estado de consentimiento de una sola parte. Puedes grabar cualquier conversación de la que formes parte. Y créeme, quieres un registro de todo lo que se diga en esa sala del tribunal. Así que, allí estaba yo, sentada en mi coche fuera del juzgado a las 8:47 de la mañana de un jueves, comprobando la aplicación de grabación de mi teléfono por tercera vez. Es increíble cómo funciona la tecnología, ¿no es así? Hace 20 años, necesitabas equipo real para pillar a la gente siendo horrible. Ahora, solo necesitas el dispositivo que todo el mundo lleva en el bolsillo. Mis padres habían llegado 15 minutos antes en el BMW de papá, aquel para el que el abuelo había sido cofirmante, solo hasta que Robert se recupere. Eso fue hace 8 años. Algunos pies tardan más en encontrar su equilibrio, al parecer. Habían traído refuerzos. La tía Patricia, el tío Jim, incluso mi primo Marcus, a quien no había visto desde el instituto. Nada dice nos preocupamos por la familia, como reunir a una audiencia en el juzgado para ver cómo destruyes el futuro de tu hija. Rebecca me encontró en las escaleras del juzgado, luciendo en todos los sentidos como la abogada competente con su traje azul marino y tacones sensatos. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera a punto de ver a mis padres intentar robar $4 millones mientras afirman que es por mi propio bien. ¿Estás lista para esto? Palpé el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. Más lista de lo que ellos piensan. El juzgado era uno de esos imponentes edificios de piedra diseñados para hacer que la gente normal se sintiera pequeña. Suelos de mármol,
paneles de roble, retratos de jueces muertos mirando desde las paredes. Muy intimidante, muy oficial. Justo el tipo de lugar donde una joven con un traje barato podría sentirse abrumada. Menos mal que yo no era una joven cualquiera. El abogado de mis padres era un hombre llamado Harrison Blackwell, de 60 y tantos años, con el pelo plateado y un traje que probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Tenía esa marca particular de arrogancia que proviene de décadas de ganar casos a través de la intimidación en lugar de la habilidad legal real. Señorita Morrison, dijo, acercándose a nuestra mesa con una sonrisa condescendiente. Espero que podamos mantener los procedimientos de hoy de forma civilizada. Oh, yo siempre soy civilizada, señor Blackwell, a veces agresivamente. Su sonrisa vaciló ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Sus padres esperan evitar una batalla legal prolongada. Quizás podamos llegar a un acuerdo amistoso. Quiere decir, quizás me rinda y les deje tomar el dinero del abuelo. Quiero decir, quizás podamos encontrar una solución que funcione para todos. Miré más allá de él, hacia donde estaban sentados mis padres, susurrando urgentemente con su sistema de apoyo familiar reunido. Señor Blackwell, la solución que funciona para todos es la que el abuelo William ya eligió. Se llama su testamento. Veremos qué piensa el tribunal sobre eso. Oh, definitivamente lo veríamos. A las 9:30 en punto, el alguacil llamó a nuestro caso. Morrison contra Morrison, asunto de validación 2024, PR 1847. Allá vamos, pensé. Discretamente, inicié la aplicación de grabación mientras me ponía de pie. Era hora de descubrir exactamente cuán bajo estaban dispuestos a caer mis padres. Alerta de spoiler, más bajo de lo que imaginaba. El juez Harold Petton se veía exactamente como el casting central ordenaría para una figura de autoridad intimidante. 60 y tantos años, barba canosa, el tipo de voz profunda que ponía nerviosos a los abogados. Llevaba 22 años en el cargo, lo que significaba que había visto todas las disputas familiares imaginables. O eso pensaba él. Este es un asunto de validación de testamento impugnado, comenzó, ajustándose sus gafas de lectura. Los demandantes, Robert y Linda Morrison, impugnan el testamento de William Morrison por motivos de influencia indebida e incapacidad de la beneficiaria. Incapacidad de la beneficiaria. Eso es jerga legal para demasiado estúpida para manejar dinero. Encantador, ¿verdad? Blackwell se levantó para presentar su caso, extendiendo fotografías sobre la mesa de pruebas como si estuviera revelando secretos de Estado. Señoría, estas imágenes muestran el estilo de vida actual de la beneficiaria propuesta. Como puede ver, la señorita Morrison ha estado trabajando en el servicio de alimentos, específicamente como camarera durante el periodo de validación. Las fotos eran en realidad de muy buena calidad. La señora Henderson había perdido su vocación como fotógrafa de vigilancia. Allí estaba yo, con aspecto cansado y manchado de café, claramente luchando para llegar a fin de mes. Los demandantes sostienen, continuó Blackwell, que esto demuestra una falta fundamental de responsabilidad financiera. Alguien capaz de administrar una herencia de $4.8 millones no se encontraría en tales circunstancias. Tuve que morderme el labio para no reírme. La lógica era espectacular. Porque era demasiado orgullosa para vivir del dinero de la familia mientras luchaba por mi herencia, era por lo tanto demasiado irresponsable para merecer la herencia. Es como decir que alguien no puede nadar porque se niega a saltar a una piscina llevando botas de cemento. Además, añadió Blackwell, la señorita Morrison no tiene experiencia en gestión empresarial, estrategia de inversión o planificación patrimonial. Es una recién graduada con una experiencia mínima en el mundo real. Mis padres asintieron solemnemente, interpretando sus papeles a la perfección. Miembros de la familia preocupados, obligados a regañadientes a proteger a una querida hija de su propio mal juicio. Los demandantes proponen una estructura de fideicomiso administrado, concluyó Blackwell, con fideicomisarios experimentados que supervisen los activos hasta que la señorita Morrison demuestre la madurez necesaria para tal responsabilidad. Fideicomisarios experimentados siendo mis padres, naturalmente, los mismos fideicomisarios experimentados que nunca habían tenido un trabajo real entre los dos. El juez Petton examinó las fotografías con interés. Estas imágenes muestran a la señorita Morrison en lo que parece ser una posición de servicio. Sí, señoría.
sirviendo mesas en una cafetería local. Y esto fue durante el periodo de validación, cuando los activos del patrimonio estaban congelados. ¿Correcto? El juez frunció el ceño pensativamente. Entonces, ¿la señorita Morrison se mantenía a sí misma a través de un empleo honesto en lugar de qué? ¿Cuál habría sido la alternativa? Blackwell vaciló ligeramente. Bueno, alguien con una planificación financiera adecuada tendría recursos. ¿Recursos de dónde exactamente? El patrimonio estaba congelado pendiente de esta audiencia. Vi a Blackwell darse cuenta de que había puesto a sus clientes entre la espada y la pared. Si yo hubiera tenido riqueza independiente, socavaría su argumento de que necesitaba el dinero del abuelo. Si no tuviera riqueza independiente, entonces trabajar para mantenerme era exactamente lo que cualquier persona responsable haría. El punto, señoría, es que las decisiones de la señorita Morrison reflejan un patrón de mal juicio. Trabajar para pagar el alquiler refleja mal juicio. Trabajar en el servicio de alimentos cuando se tiene un título de derecho sugiere una ambición limitada. Y ahí estaba. El prejuicio de clase que había estado latente bajo la superficie finalmente salió a la luz. En el mundo de Blackwell, ciertos trabajos estaban por debajo de ciertas personas. El trabajo manual era evidencia de un fallo moral en lugar de un trabajo honesto. Sentí mi teléfono grabando cada palabra, capturando el elitismo casual que sonaría muy diferente cuando se reprodujera más tarde. La expresión del juez Petón era ilegible. Ya veo. ¿Y qué proponen los demandantes como evidencia de su propia idoneidad para administrar estos activos? Décadas de experiencia de vida, señoría. Juicio maduro. Robert Morrison ha estado involucrado en varias empresas comerciales. Empresas comerciales exitosas. Otra vacilación. Los negocios implican riesgos, señoría. A veces las empresas no cumplen su promesa inicial. Significa que fracasaron. Significa que proporcionaron valiosas experiencias de aprendizaje. Si la gimnasia mental fuera un deporte olímpico, Blackwell acabaría de ganar una medalla de oro. 47 años de fracaso financiero se habían convertido en valiosas experiencias de aprendizaje. Esto se estaba poniendo bueno. ¿Qué creen que pasará después? Dejen sus predicciones en los comentarios porque aquí es donde todo cambió. El juez Petón se reclinó en su silla, estudiando las pruebas ante él. Las fotografías, los registros financieros, los testimonios de carácter que mis padres habían reunido. Todo diseñado para pintarme como una niña incompetente que se había topado con una riqueza que no podía manejar. Señorita Morrison, dijo, ha estado notablemente callada durante estos procedimientos. Me levanté lentamente. Estaba escuchando, señoría. ¿Y cuál es su respuesta a estas acusaciones sobre su idoneidad como beneficiaria? Aquí es donde una persona normal podría haberse puesto a la defensiva, podría haber argumentado sobre la injusticia de juzgar a alguien por sus circunstancias temporales, podría haber señalado la obvia hipocresía de la posición de mis padres. Pero yo no soy una persona normal. Soy la nieta del abuelo William, y él me crió mejor que eso. Señoría, dije con calma, me gustaría dirigirme al tribunal sobre mis cualificaciones. ¿Proceda? Miré a mis padres, que se inclinaban hacia adelante con una anticipación apenas disimulada. Pensaban que este era mi momento de derrumbarme bajo la presión, de probar su punto sobre mi inmadurez y mal juicio. Los demandantes han presentado pruebas de que trabajo como camarera en una cafetería local, comencé. Esto es exacto. Durante el periodo de validación, cuando mis cuentas personales fueron congeladas debido a su conexión con los activos del patrimonio, acepté un empleo honesto para mantenerme. El juez Petón asintió. Una respuesta razonable a circunstancias difíciles. Gracias, señoría. Los demandantes también han argumentado que carezco de la experiencia y la educación necesarias para administrar activos significativos. ¿Y su respuesta? Tomé aliento, sintiendo el peso del momento. Todo lo que el abuelo William había invertido en mí, cada lección que me había enseñado sobre la dignidad y la perseverancia, se reducía a esto. Señoría, mis padres parecen creer que trabajar como camarera me descalifica para administrar dinero. Hice una pausa, mirándolos directamente, pero no mencionaron lo que hago cuando no estoy sirviendo café. El ceño de mi madre se frunció ligeramente. Algo en mi tono se registraba como diferente de lo que ella había esperado.
Tengo curiosidad por escuchar más, dijo el juez Petón. Y fue entonces cuando pronuncié la frase que atormentaría a mis padres por el resto de sus vidas. Señoría, mientras mis padres recopilaban pruebas de mi supuesto mal juicio, olvidaron preguntar qué me cualificaba para ese juicio en primer lugar. Saqué de mi maletín un portafolio de cuero. Me gradué magna cum laude de la Facultad de Derecho de Harvard. Pasé 3 años con Morrison, Phillips y Asociados, especializándome en planificación patrimonial y derecho sucesorio. Actualmente estoy sirviendo mesas, no porque no pueda hacer otra cosa, sino porque me niego a comprometer mi integridad mientras lucho por lo que mi abuelo me dejó. El silencio en la sala del tribunal fue ensordecedor. Además, continué, mis padres afirman que no soy apta para administrar $4.8 millones, pero ellos mismos nunca han administrado con éxito nada, excepto vivir de la generosidad de mi abuelo durante décadas. La expresión del juez Petón pasó de un interés leve a una atención aguda. Pero esto es lo que realmente demuestra mi idoneidad como beneficiaria, dije, mi voz firme y clara. Sabía que esta audiencia revelaría exactamente quiénes son mis padres. Así que, tomé la precaución de grabar cada palabra que se ha dicho aquí hoy. Saqué mi teléfono, con la aplicación de grabación todavía en funcionamiento. Incluyendo el comentario de su señoría sobre que una camarera manejando millones es bastante brillante. El juez Petón se puso pálido. No solo pálido. El color se le fue del rostro como si alguien hubiera abierto un grifo. Espere, tartamudeó. Yo nunca. Yo no dije. En realidad, señoría, sí lo hizo. Junto con varias otras observaciones que creo que la Junta de Revisión Judicial podría encontrar interesantes. La sala del tribunal estalló en caos. Mis padres me miraban como si acabara de revelar que era una extraterrestre. Blackwell parecía haberse tragado su maletín. Y el juez Petón, bueno, el juez Petón parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que su carrera podría haber terminado. ¿Alguna vez han visto cómo se derrumba toda la visión del mundo de alguien en tiempo real? Es algo digno de presenciar. El juez Petón hojeaba frenéticamente sus notas, aparentemente tratando de averiguar cómo esto se había torcido tanto y tan rápido. Mis padres estaban teniendo una urgente conferencia susurrada con Blackwell, quien seguía negando con la cabeza como si estuviera tratando de despertar de un mal sueño. Señoría, Rebecca se levantó con suavidad. Dada la naturaleza irregular de estos procedimientos, solicito un receso inmediato mientras determinamos los próximos pasos apropiados. Receso concedido, dijo Petón rápidamente. 1 hora. Tan pronto como huyó del estrado, mis padres me rodearon como abejas enfadadas. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, siseó papá? Protegiéndome del sesgo judicial, respondí con calma. Aunque, debo decir, estoy impresionada por lo exhaustivamente que investigaron mi historial laboral mientras ignoraban por completo mi formación académica. Nos dejaste pensar que eras solo una camarera, acusó mamá. En realidad, nunca les dije nada. Ustedes asumieron, lo cual es diferente de mentir, aunque me doy cuenta de que la distinción podría ser demasiado sutil para personas que han pasado décadas viviendo del dinero de otra persona. Esto es una trampa, interrumpió Blackwell. No, señor Blackwell, esto es documentación. Connecticut es un estado de consentimiento de una sola parte, como estoy segura de que sabe. Todo lo grabado aquí es perfectamente legal. Lo hermoso de las revelaciones impactantes es ver cómo las prioridades de las personas se realinean en tiempo real. De repente, a mis padres ya no les preocupaba mi idoneidad como heredera. Ahora estaban preocupados por explicar a su círculo social por qué su hija acababa de humillarlos públicamente. No puedes usar esa grabación, dijo papá desesperadamente. En realidad, puedo y lo haré. Verán, el abuelo William me enseñó algo importante. Cuando la gente te muestra quiénes son, créeles. Hoy, todos ustedes me mostraron exactamente quiénes son. Hallie, por favor, suplicó mamá. Somos familia. La familia no intenta robarse entre sí, madre. La familia no paga a investigadores para que se sigan unos a otros. Y la familia definitivamente no se ríe mientras un juez parcial se burla de su hija en un tribunal abierto. Porque sí, se habían reído, todos ellos, cuando el juez Petón hizo su pequeño chiste sobre camareras manejando millones.
Mis padres y sus partidarios reunidos se habían reído como si fuera lo más divertido que hubieran oído nunca. La grabación capturó cada risita. ¿Qué quieres?, preguntó Blackwell, yendo al grano. Quiero exactamente lo que el abuelo William quería, que su testamento sea respetado y que su nieta herede lo que él eligió dejarle. ¿Y la grabación? La grabación irá a donde necesite ir. Junta de Revisión Judicial, Colegio de Abogados del Estado, noticias locales si están interesadas. Depende de cómo concluya este procedimiento. Durante la siguiente hora, sucedieron varias cosas interesantes. Rebecca presentó una moción de recusación judicial basada en un sesgo demostrado. El secretario del tribunal comenzó a hacer llamadas urgentes sobre irregularidades en el procedimiento, y mis padres finalmente entendieron que su hija no era la niña ingenua que habían estado manipulando durante décadas. Cuando regresamos a la sala del tribunal, el juez Petón parecía haber envejecido 5 años. Después de una cuidadosa consideración, comenzó, su voz notablemente menos segura que antes, este tribunal reconoce que ciertos comentarios pueden haber creado una apariencia de sesgo en estos procedimientos. Una apariencia de sesgo, como si llamar a alguien no apto para una herencia basándose en su empleo temporal fuera solo un pequeño contratiempo procesal. Por lo tanto, me recuso de este asunto. El caso será transferido a otro juez para una nueva consideración. Mis padres parecían enfermos. Blackwell parecía querer desaparecer. Y yo me veía exactamente como lo que era, la nieta del abuelo William, que había aprendido del mejor cómo manejar a los matones con gracia y una eficacia devastadora. Señoría, dijo Rebecca, dadas las circunstancias, también presentaremos quejas ante los organismos de supervisión apropiados con respecto a los procedimientos de hoy. Ese es su derecho, por supuesto. Mientras salíamos de la sala del tribunal, vi a mis padres mirándome con expresiones que nunca antes había visto. No ira, no decepción, algo más cercano al miedo. Acababan de darse cuenta de que habían estado jugando al ajedrez con alguien que pensaban que jugaba a las damas. Fin del juego. 3 días después, la grabación estaba en todas partes. No porque yo la filtrara. No soy tan vengativa. Pero al parecer, alguien en la oficina del secretario del tribunal encontró el comportamiento del juez Petón tan atroz que se aseguró de que la comunidad legal local se enterara. Es increíble lo rápido que viajan las noticias en los pequeños círculos legales. Juez bajo investigación por sesgo en el tribunal, fue el titular en el Connecticut Lab Tribune. La grabación se reprodujo en las estaciones de noticias locales con mi voz cuidadosamente editada para proteger la privacidad, pero el comentario del juez Petón se conservó en toda su gloriosa prejuiciosidad. Una camarera manejando millones. Bastante brillante, se convirtió en un meme instantáneo en los círculos legales de Twitter. Nada como convertirse en un cuento con moraleja sobre la ética judicial, me imagino. Mi teléfono sonaba constantemente. Periodistas queriendo declaraciones, abogados ofreciendo representación, parientes lejanos que de repente recordaban que se preocupaban por mi bienestar. Ignoré a la mayoría de ellos, pero una llamada valió la pena. Señorita Morrison, soy David Chen de la Junta de Revisión Judicial del Estado. Señor Chen. Hemos recibido su queja formal sobre la conducta del juez Petón. Quería asegurarle personalmente que estamos tomando este asunto muy en serio. Lo aprecio. La grabación que proporcionó demuestra un claro sesgo judicial y comentarios inapropiados. El juez Petón ha sido suspendido temporalmente pendiente de una investigación completa. Suspendido temporalmente. En términos judiciales, eso era básicamente una sentencia de muerte para su carrera. Los jueces que son investigados por sesgo no suelen recuperarse de la experiencia. ¿Qué pasa ahora con mi caso? Ha sido reasignado a la jueza María Santos. Es una de nuestras juezas de sucesiones más respetadas. 30 años en el cargo, un historial impecable. Su audiencia está programada para el próximo lunes. Lunes. Después de meses de limbo legal, todo se resolvería finalmente en 4 días. Señor Chen, una cosa más. ¿Afectará esto a cómo se revisan otros casos del juez Petón? Estamos realizando una auditoría exhaustiva de sus decisiones recientes. Si encontramos patrones de sesgo o conducta inapropiada, las partes afectadas tendrán motivos para apelar.
Así que, mi pequeña sesión de grabación podría ayudar a otras personas que habían sido sometidas al particular tipo de justicia del juez Petón. El abuelo William habría aprobado ese beneficio colateral. El fin de semana pasó lentamente. Mis padres no llamaron, no enviaron mensajes de texto, no intentaron ningún contacto. Según Rebecca, Blackwell se había retirado de representarlos, citando diferencias irreconciliables en la estrategia legal. Traducción, no quería que su nombre se asociara con su inminente humillación. Habían contratado a un nuevo abogado, alguien más barato y con menos experiencia, alguien dispuesto a continuar un caso que ahora todos sabían que estaba condenado al fracaso. El domingo por la noche, me senté en mi pequeño apartamento revisando todo lo que había llevado a este momento. La niña pequeña que había sido enviada a casa del abuelo porque era un inconveniente. La adolescente que había visto a sus padres llevarse el crédito por sus logros. La graduada universitaria que había sido excluida de las celebraciones familiares porque podría eclipsar a sus parientes. Todo ello me había estado preparando para esta semana. Para el momento en que finalmente dejaría de acomodar el egoísmo de otras personas y comenzaría a exigir el respeto que el abuelo William siempre había dicho que merecía. El lunes por la mañana, me vestí cuidadosamente con el traje azul marino que había usado en el funeral del abuelo. Profesional, respetuosa, pero con una sutil autoridad que no había estado allí antes. 6 meses de batallas legales me habían cambiado, me habían refinado, me habían convertido en alguien que no sería desestimada ni subestimada. La jueza María Santos era todo lo que el juez Petón no era. Profesional, cortés, centrada en la ley en lugar de en prejuicios personales. Revisó los expedientes del caso con cuidadosa atención, hizo preguntas pertinentes y trató a todos en su sala de tribunal con igual respeto. Este es un asunto de validación de testamento sencillo, comenzó. El difunto expresó claramente sus intenciones en un testamento legalmente válido. La carga recae en los demandantes para demostrar razones convincentes por las que esas intenciones no deben ser respetadas. El nuevo abogado de mis padres, un hombre nervioso llamado Patterson, presentó esencialmente los mismos argumentos que Blackwell había hecho, pero sin el comentario prejuicioso desde el estrado. Su caso sonaba exactamente como lo que era, miembros de la familia con derechos que estaban molestos por haber sido excluidos de una herencia que nunca se habían ganado. Señorita Morrison, dijo la jueza Santos cuando fue mi turno, ¿tiene algo que añadir? Solo esto, señoría. Mi abuelo era un hombre que valoraba la integridad, el trabajo duro y la responsabilidad personal. Eligió dejarme su patrimonio no porque yo fuera de la familia, sino porque demostré las cualidades que él respetaba. Tengo la intención de honrar esa confianza. La jueza Santos asintió pensativamente. Señor Patterson, ¿tiene su cliente alguna prueba de incapacidad real o influencia indebida más allá de la especulación sobre el estado laboral temporal de la beneficiaria? Patterson barajó sus papeles sin poder hacer nada. El empleo demuestra a alguien manteniéndose honestamente durante un periodo difícil. A menos que tenga pruebas de fraude, coacción o incapacidad mental, este tribunal no ve motivos para anular un testamento claro y legalmente ejecutado. Y así de simple, se acabó. En el asunto de Morrison contra Morrison, este tribunal no encuentra pruebas convincentes para invalidar el testamento de William Morrison. El patrimonio se distribuirá de acuerdo con las intenciones claramente expresadas por el difunto, con Hallie Morrison como beneficiaria principal. El mazo de la jueza Santos cayó con una finalidad nítida que resonó en la sala del tribunal. Mis padres se quedaron congelados en sus asientos, comprendiendo finalmente que sus meses de maniobras legales no habían logrado nada excepto exponer su propio carácter. Además, continuó la jueza Santos, dada la naturaleza frívola de esta impugnación y su impacto en los recursos del patrimonio, se ordena a los demandantes que paguen todos los costos judiciales y los honorarios legales asociados con estos procedimientos. Esa fue la guinda del pastel. No solo mis padres habían perdido su intento de conseguir el dinero del abuelo, sino que ahora tendrían que pagar por el privilegio de haber exhibido su codicia en un tribunal abierto. La justicia tiene un maravilloso sentido del humor a veces. Mientras la gente salía de la sala, me quedé sentada un momento, asimilando la realidad. 4.8 millones de dólares. Suficiente dinero para hacer lo que quisiera, donde quisiera, por el resto de mi vida. Pero más importante, la vindicación. La prueba de que la fe del abuelo William en mí había estado justificada. Felicidades, dijo Rebecca, recogiendo sus archivos.
Aunque debo decir que nunca he visto un caso resolverse de esta manera. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos que el patrimonio pase la validación, lo que debería ser rutinario ya que no hay más disputas. Tendrás acceso a tu herencia en 30 días. Mis padres se acercaron lentamente a nuestra mesa, pareciendo dolientes en su propio funeral. El rostro de papá estaba gris, los ojos de mamá estaban enrojecidos y ambos se movían como personas que acababan de darse cuenta de que habían destruido algo irreemplazable. Hallie, comenzó mamá, tenemos que hablar. No, realmente no es necesario. Por favor, todavía somos familia, ¿no? Porque la familia no suele contratar abogados para demostrar que los otros son incompetentes. Papá dio un paso adelante. Cometimos errores. No estábamos pensando con claridad. Estaban pensando muy claramente. Estaban pensando en 4.8 millones de dólares y en cómo poner sus manos sobre ellos. Estábamos preocupados por ti, insistió mamá. Estaban preocupados por ustedes mismos. Hay una diferencia. Se quedaron allí un largo momento, aparentemente esperando que yo los absolviera de su comportamiento, que hiciera de su culpa mi responsabilidad de manejar, de la manera en que había estado manejando sus problemas toda mi vida. Pero la nieta del abuelo William ya no hace eso. Espero que esto haya valido la pena, dije finalmente, los honorarios legales, la humillación pública, la destrucción completa de cualquier relación que nos quedara. Espero que demostrar que no soy apta para heredar dinero valiera la pena perder a su hija. Estás siendo dramática, dijo papá débilmente. ¿Lo estoy? Intentaron robar mi herencia. Se rieron cuando un juez se burló de mí en el tribunal. Contrataron investigadores para fotografiarme en el trabajo como si fuera una especie de criminal. ¿Qué fue exactamente dramático en mi respuesta? No tuvieron respuesta para eso. Ninguna racionalización inteligente que pudiera transformar su codicia en preocupación, su traición en amor. El patrimonio se liquidará en 30 días, les dije. Después de eso, haré algunos cambios en mi vida. Nueva ciudad, nuevas oportunidades. Les sugiero que hagan lo mismo. Mientras salía del juzgado, mi teléfono vibró con mensajes de texto. Sara de la cafetería felicitándome por mi victoria. Antiguos compañeros de clase que habían visto las noticias. Incluso algunas ofertas de trabajo de bufetes de abogados impresionados por mi manejo del caso. Pero el mensaje que más importaba me esperaba en casa. Un sobresellado con la letra del abuelo William, para ser abierto después de que el testamento se liquide. Dentro había una sola hoja de papel con una breve nota. Hallie, si estás leyendo esto, significa que te defendiste y ganaste. Siempre supe que lo harías. El dinero es tuyo para que hagas con él lo que elijas, pero recuerda lo que te enseñé. La riqueza es una herramienta, no una meta. Úsala sabiamente. Ayuda a otros cuando puedas y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. Eres más fuerte de lo que crees. Con amor, abuelo. 6 meses después, estoy escribiendo esto desde mi nueva oficina en Boston, donde me he unido a un bufete especializado en derecho de la tercera edad y planificación patrimonial. Resulta que hay muchas familias lidiando con las mismas dinámicas que casi destruyen la mía. Mi herencia, he invertido la mayor parte de manera responsable, como el abuelo hubiera querido, pero también he usado parte de ella para financiar una clínica legal que ayuda a las personas a navegar disputas familiares y desafíos de herencia. Representación gratuita para aquellos que no pueden permitirse luchar por lo que es legítimamente suyo. Mis padres y yo ya no hablamos. No porque guarde rencor, sino porque algunas relaciones no pueden sobrevivir a ciertas traiciones. Eligieron el dinero por encima de la familia. Y esa elección tuvo consecuencias permanentes. Pero esto es lo que he aprendido. A veces, las personas que intentan derribarte en realidad te hacen un favor. La codicia de mis padres me obligó a descubrir fortalezas que no sabía que tenía. Su traición me enseñó la diferencia entre parientes de sangre y familia real. Su intento de humillarme terminó demostrando exactamente por qué el abuelo William me eligió como su heredera. Si esta historia resonó con ustedes, asegúrense de darle al me gusta y suscribirse para más historias sobre dramas familiares, victorias legales y la importancia de defenderse a uno mismo. Porque a veces la mejor venganza es simplemente vivir lo suficientemente bien como para que las opiniones de tu enemigo se vuelvan completamente irrelevantes.
Créanme, vale la pena la espera.